Ezra Chabot, me da muchísimo gusto saludarte. ¿Qué fin de semana, Ezra? Tenemos el asunto del contagio del presidente López Obrador, el asunto de las vacunas, el hecho de abrir o no abrir las vacunas a la iniciativa privada. Qué gusto, Ezra. ¿Cómo estás? Muy buenos días. Hola, buenos días Luis, buenos días al auditorio. Pues sí, lamentablemente el presidente de la República termina contagiado en algo que pues era de preverse a partir del hecho de que pues el presidente no utilizaba el cubrebocas y seguía llevando a cabo una serie de actividades pues prácticamente normales que lo volvían bastante vulnerable al virus que sabemos está incontrolado, que es incontrolable en este momento. Lo cierto es que pues uno de los puntos que uno decía, ¿cómo es posible que se permita, más allá del tema de si él quiere o no usar el propio cubrebocas, es el tema de la vacunación? Habiendo ya, pues desde principios de diciembre o mediados de diciembre salido las dos vacunas que hoy se están aplicando en varios países del planeta, la vacuna de Pfizer y la de Moderna, pues era obvio que pues una de las personalidades que tendría que haber sido vacunadas era el presidente López Obrador en nuestro país por un tema de seguridad nacional, no que si tenía la edad y que quién tenía que ser primero, es otra discusión, es un tema de seguridad nacional, Luis, y en ese sentido creo que pues otra vez volvemos a entrar en esta lógica politiquera sobre quién tiene que vacunarse, quién no se va a vacunar, por qué vacunan a maestros primero o a gente que no tiene por qué estar o que no está en la primera línea y no tiene por qué utilizar las pocas vacunas que se tienen. Y en ese mismo sentido, pues habría que entrar en la dinámica de por qué el gobierno decide finalmente abrir el tema de las vacunas para iniciativa privada y para gobiernos estatales, en algo que por lo pronto pues es prácticamente imposible de adquirir. Hay que recordar que son vacunas de emergencia y que por lo tanto solo pueden ser adquiridas por gobiernos. Lo que el propio gobierno federal está haciendo es dando la firma para que los gobiernos estatales pues finalmente se encarguen no de la adquisición, que es prácticamente imposible en este momento de realizar si no se tiene el aval y si no se maneja directamente desde un aparato centralizado. Nadie le va a entregar vacunas a Coahuila o a Tlaxcala o a nadie en ninguno de esos gobiernos. No funciona así en ningún país del mundo, Luis. Y en ese sentido, pues la iniciativa privada podría entrar en una dinámica también de compra de vacunas mucho tiempo después, una vez que dentro de, pues yo te diría 5 o 6 meses, esto ya empiece a moverse en otro ámbito, en farmacéuticas que lo puedan tener, etcétera. Pero en términos de la emergencia que hoy se vive, son gobiernos centralizados los que lo pueden hacer. En todo caso, me parece que la propia decisión del gobierno mexicano de decir éntrenle todos es básicamente un reconocimiento de que no tienen la capacidad de pues hacer del proceso de compra un proceso ágil porque no tienen los recursos ni la infraestructura ni el plan propio de vacunación, que lo que la Secretaría de Relaciones Exteriores a través de Marcelo Ebrard lo que hizo, lo que pudo comprar, lo que pudo pactar, etcétera, etcétera, pues no tiene una contraparte en la Secretaría de Salud y como no la tiene, pues esto termina por atorarse. Esto requiere este tipo de compra, distribución, aplicación, requiere de una maquinaria muy fina, Luis, que si no tienes los elementos para realizarla, se te termina convirtiendo en un cuello de botella del cual no vas a salir nunca. En esa estamos y en medio de esto, algo que sí es lamentable, el contagio del presidente y obviamente el deseo de que se recupere pronto, porque nadie, absolutamente nadie desea que esto se complique por un tema, por supuesto, de pues la propia persona del presidente de la República y por un tema de seguridad nacional que sería muy, muy grave en una situación como la que estamos viviendo, Luis. Querido Ezra, muchísimas gracias. Pues vamos a estar muy de cerca analizando todos estos temas. Te mando un abrazo, Ezra. Gracias, buenos días, Luis.